aprende y enseña a vivir. Necesitamos aprender a vivir y necesitamos enseñar a vivir. Vivir no es producto de la casualidad. Vivir no es solamente respirar. Vivir no es solamente que el corazón palpita. Aunque debo decirte, si todavía tu corazón te palpita es porque sigue habiendo un propósito. Porque mira, Dios no es un Dios que intervenga, bueno, no es el Dios, ¿verdad? Que intervenga en el mundo, o que haya creado al mundo, que te haya dado vida a ti, nada más porque sí. No, Él en todo lo que hace tiene un maravilloso propósito. Y si Él te da vida y está invirtiendo en ti vida, está invirtiendo en ti su espíritu, porque el espíritu es el soplo de vida, el viento de su presencia, y lo está invirtiendo en ti, es porque Él tiene un propósito contigo. Pero necesitamos hacer valer ese propósito. Necesitamos hacer valer ese propósito. Y ahorita ya nos compartía el pastor Raimundo una reflexión muy interesante al respecto. Entonces, quiero que hoy sigamos, continuemos con este tema, aprendiendo y enseñando a vivir. Dijimos la semana pasada que la familia, porque todo el noviembre y parte de diciembre estaremos hablando sobre la familia. La familia juega un papel fundamental en el reino de Dios. Juega un papel fundamental en el reino de Dios y por supuesto en la sociedad. Familias de reino, familias que son parte del reino de Dios, o familias que tienen a Dios en su corazón, hace falta en esta sociedad. Hace falta que haya más familias que conocen a Dios, que aman a Dios. No hace falta, debo decirlo con todo respeto, pero con toda claridad, no hacen falta familias que solo sean religiosas. Es decir, que solamente tienen una vida religiosa, van cierto día a una reunión y se acabó. No, hace falta personas que tengan realmente una mentalidad de reino, es decir, que Jesucristo sea el rey de su vida y que ellos estén viviendo realmente, no en una religión, sino en el reino de Dios, como lo dice el Padre nuestro: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que todo se sustente en su maravillosa voluntad. Hoy tuvimos una enseñanza muy, muy especial que mi esposa dio allá en Zamora, que ya la estaremos dando en su momento aquí en Uruguay, pero wow, necesitamos aprender a rendir nuestra vida y a rendir nuestros intereses y a rendir nuestras coronas delante de Dios, ¿sí? Porque si no rindes todo a Dios, entonces tú serás solamente una persona religiosa. Y de religiosos está lleno el mundo. De hecho, los religiosos fueron los que se opusieron más a Jesucristo cuando Él estuvo en esta tierra. Gente que solamente decía ser cristiano, decía amar a Dios, pero no lo hacía con sus hechos, como bien se nos platicaba hace un rato. Entonces, familias de reino hacen falta en la sociedad, porque la familia es fundamental, los matrimonios son fundamentales. ¿Quieres tú ver una sociedad mejor? Ten una familia mejor. ¿Quieres tener o ver una ciudad mejor? Ten una familia mejor, porque si tú empiezas por ti, por tu familia, entonces lo demás irá poco a poco arreglándose, porque yo tengo una frase que dice que tu progreso promueve progreso, pero tu retroceso promueve retroceso. O sea, si tú estás en retroceso o si tú estás en estancamiento, entonces tu estancamiento o tu retroceso promueve retroceso y promueve estancamiento. Pero si tú estás en progreso, es decir, cada día eres mejor, cada día sirves mejor a Dios, entonces ese progreso va a producir o va a promover en los que te ven, en los que te rodean, también progreso. Sin embargo, decíamos que la familia ha sufrido mucho atentado. O sea, hay muchas situaciones, muchos problemas, muchas palabras, muchos conceptos erróneos, muchas ideologías en contra de la familia. La familia es atacada, los matrimonios son atacados, el enemigo ataca a las familias, pero nosotros tenemos todos los recursos de parte de Dios para afrontar los ataques de
la ideología humana y de el mismo Satanás. Tenemos recursos que Dios nos ha dado para que nosotros podamos vencer. Él sabía que el pecado entraría en el mundo porque nos dio el poder del libre albedrío, pero Él sabía que ese poder probablemente iba a ser mal utilizado por el ser humano, y al ser mal utilizado por el ser humano entraría el pecado. Y el pecado, dice la Biblia, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y como Él sabía que el enemigo podría venir a destruir, Él nos dio a ti y a mí, dile al que está a tu lado, Él te dio los recursos, Él te dio las capacidades, Él te dio todo para que tú y yo pudiéramos vencer, para que tú y yo pudiéramos ser una familia de éxito, una familia de acuerdo al corazón de Dios. ¿Se puede ser familia exitosa? Sí. ¿Se puede ser persona exitosa? Sí. Dios eso es lo que ha diseñado. Y aterrizando en lo que hablamos la semana pasada, quiero decirles que hablamos acerca de Esdras. ¿Se acuerdan de Esdras? Que Esdras se propuso 3 cosas. Número 1, estudiar a fondo la palabra de Dios, estudiarla, y de eso hablamos la semana pasada. Estudia la palabra, porque la palabra es el manual para vivir, no es sobrevivir, es aprender a vivir. ¿Cómo se aprende a vivir? Estudiando el manual, estudiando cómo dice Dios que se vive. Es el manual de la vida y es el manual de la familia. Sí, es el manual para educar a los hijos, es el manual para ser esposos, es el manual para ser hermanos, es el manual para ser padres, es el manual para ser hijos, es el manual para ser ciudadanos, es el manual no solamente para ser religiosos, sino para vivir una vida plena en Cristo Jesús, una vida completa en Cristo Jesús. El manual es la Biblia. Sí, si vas a aplaudirle al Señor, hazlo con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Por eso Esdras, cuando se da cuenta de eso, él dice: yo necesito estudiar el manual, yo necesito conocer la Biblia. Y él se propuso, tomó la determinación. Mira, quiero decirte que se necesita gente determinada. Gente que comienza, hay mucha, pero gente que se determina a servirle a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, llueva, truene, relampaguee. Esa es la gente que Dios necesita. Esa es la gente que la sociedad necesita, gente determinada. Entonces Esdras se determinó a estudiar a fondo la palabra. Pero número 2, y es donde quiero centrarme hoy, se determinó a ponerla en práctica. Y conmigo, ponerla en práctica. Sí, porque conocerla es muy importante. Conocer a Dios como Él mismo se reveló a través de su palabra, eso es muy importante. Pero lo más importante es que el conocimiento que yo tengo de la palabra de Dios se traduzca en vivirla, en practicarla, en hacerla, en vivir cada día comprometido con ser más de acuerdo a esa palabra, ser más o vivir más de acuerdo a esa voluntad perfecta de Dios que está escrita a través de su palabra. Quiero que me acompañes a leer un pasaje de la Biblia que está en Colosenses. Colosenses capítulo 1, del versículo 24 en adelante. Colosenses capítulo 1, versículos 24 en adelante, para poder abordar este tema de practicar o vivir la palabra de Dios. Colosenses 1, 24 en adelante. Bueno, lo ponemos, lo leemos y luego lo vuelvo a leer. Vamos a leerlo 2 veces, ¿les parece? Lo vamos a leer aquí, lo vas a ver en la pantalla, Colosenses 1 del 24 en adelante, y lo vamos a ir leyendo. Dice: ahora me gozo en lo que padezco. Está hablando el apóstol Pablo y está diciendo: me gozo en lo que padezco por ustedes, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones
de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, versículo 25, de la cual fui hecho ministro. O sea, Jesucristo dio la vida por su iglesia, pero nosotros también debemos armarnos de ese mismo pensamiento, dar la vida los unos por los otros. La vida, ¿a dónde se da? En Cristo, se siembra en Cristo. Es importante que tú entiendas que debemos sembrar nuestra vida en Cristo. Pablo decidió sembrar su vida en Cristo y dice, de lo cual yo fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra. ¿Para que anuncie qué? La palabra. O sea, Pablo entendía que su misión principal era anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre o a todo ser humano, y enseñando a todo hombre o a todo ser humano en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Muy bien, muy bien. Vamos a tratar de desglosar y de entender este pasaje bíblico. ¿Sale? Permíteme ir leyendo ahora en otra versión, la versión Nueva Traducción Viviente, y voy a ir desglosando de acuerdo a lo que Pablo escribe en este pasaje. Dice así: me alegro cuando sufro. Fíjate lo que está diciendo, me alegro cuando sufro. La mayoría de nosotros nos alegramos cuando nos pagan el dinero que nos deben. Nos alegramos cuando la suegra dice me voy a ir a vivir lejos. Nos alegramos cuando gana el equipo al que le vamos. Nos alegramos cuando pierden las Chivas. Pero el apóstol está diciendo yo me alegro cuando sufro. Ahora, no crean que Pablo era un masoquista. Un masoquista es aquel que le gusta sufrir, ¿sí? De esos que son hijos de la mala vida. No era un masoquista. Más bien él decía, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Ojo, Jesucristo pagó el precio por nosotros, y por supuesto debo aclarar algo donde algunos malinterpretan este tipo de pasajes. Al sacrificio de Jesús no le falta nada, fue perfecto. No es que Pablo dijera, híjole, a Jesucristo le faltó sufrir un poquito y no completó la tarea y yo le voy a ayudar, yo voy a sufrir también un poquito. No, más bien es que Jesucristo sufrió por su iglesia. Jesucristo de hecho murió por su iglesia para salvarla, para perdonarla, para redimirla, para rescatarla, y Él pagó el precio total. Pero ahora que yo estoy en Cristo, dice el apóstol, yo sufro en mi carne propia, porque así participo. Es una participación. Di conmigo, participación. ¿Qué significa participación? Pues que yo también me hago parte de este mismo pensamiento del que se armó Jesucristo. Y mira, yo debo decirte algo, en esta vida todos sufrimos. Y te voy a decir una cosa, en gran medida, escucha esto, porque esto puede cambiar tu manera de pensar y por lo tanto puede cambiar tu manera de vivir. En esta vida todos sufrimos, pero en esta vida, en gran medida, todos decidimos por qué sufrir. Sí, todos decidimos por qué sufrir. En gran medida, o sea, hay cosas que yo no las decido, simplemente fueron lo que algunos llaman los imponderables de la vida, porque hay cosas que son imponderables, es decir, que yo no las planeé, que yo no quise que fueran, pero sucedieron. Sí, eso estoy de acuerdo.
pero en gran medida nosotros decidimos por qué sufrimos. Yo les decía en algún momento, hay quien sufre por una mujer casada, hay quien sufre por lo mucho que come y dice, pues yo sé que me va a hacer daño el chile, pero me gusta mucho, así que me compro un omeprazol, me lo tomo y luego ya le entro al chile. Y yo sé que la coca me va a hacer daño, pero bueno, está bien sabrosa, aunque después me anden doliendo los riñones. Bueno, cada quien decide en gran medida por qué sufre. Entonces Pablo dice, bueno, en esta vida se trata de sufrir, y sufrir no en el sentido de ser una persona quejumbrosa, no está hablando de la quejumbre, no está hablando de decir, ay Señor, cómo sufro y quejándome de todo. No, más bien está diciendo, bueno, yo decido sufrir, sacrificarme, padecer por causa de Cristo. Estoy determinado a sufrir por causa de Cristo para ayudar a que su iglesia cada día sea más conforme a su voluntad. Yo quiero hacerlo. Yo quiero servir a su iglesia, aunque esto implique sufrimiento. Pero si sufro, yo sabré que lo único que estoy haciendo es hacerme partícipe del mismo sufrimiento de Jesús. Y luego dice, Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia. ¡Wow! ¡Qué bonito! Yo creo que esta responsabilidad es maravillosa. Yo le doy gracias a Dios porque a mí también me ha dado el Señor el privilegio de poder servir a su iglesia. Miren, ustedes están sentaditos y yo estoy aquí hablando. Ustedes bien sentaditos, ¿eh? Y yo sirviéndoles. ¡Claro! Eso es bonito. Ahora, no quiere decir que toda la vida tengan que pasárselas sentaditos, porque ya se nos exhortaba de que hay que servir todos. ¿Por qué? Porque ahorita están sentados, pero alguien hizo el aseo antes de que yo llegara. Aquí hubo un equipo orando a las 5 de la tarde. Aleluya. ¿Sí? Aquí hubo un equipo que acomodó sillas. Aquí hay un equipo que allá está en la puerta diciéndonos bienvenidos a Nueva Visión. Aquí hay un equipo que está atendiendo niños. Aquí hay un equipo que está en la computadora, que está en el sonido, y que son personas que también se han armado del mismo pensamiento de decir, yo estoy aquí para servirle al Señor, y yo estoy aquí para servir a la iglesia, y quiero decirte que lo que tú estás haciendo para bien de la obra de Dios es un privilegio. Por eso Pablo dice, Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia. Y ahora, fíjate, aunque todo eso es muy importante, pero en realidad todo lo hacemos por una sola causa, por proclamar el mensaje del Evangelio a las personas. O sea, no es estar en este lugar solo porque, híjole, los domingos no tenemos a dónde ir y pues vamos a venirnos aquí. No, estamos aquí, en un lugar limpio, sentados en unas sillas porque estamos proclamando el Evangelio y nos estamos preparando para que saliendo de aquí, en tu casa, en el trabajo, en donde quiera que vayas, tú puedas ser una familia o puedas ser una persona que conforme al corazón de Dios, que practique su palabra, que practique su voluntad. Entonces Pablo dice, yo tengo la responsabilidad de proclamar el Evangelio o el mensaje de Cristo a ustedes. Y dice, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos. ¿Cómo estuvo este mensaje? En secreto, durante siglos y generaciones. Pero ahora se ha dado a conocer al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas? Hay cosas o había cosas ocultas que el mundo no sabía, pero que han sido reveladas a los que aman a Dios. Y dice que se las reveló a su pueblo. ¿Cuál es ese misterio del que Pablo está hablando que Dios le reveló a su pueblo? Lo dice el siguiente versículo. Dice, bueno, primero dice, pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. ¿Qué quería Dios?
que el mundo, que el pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles, es decir, los que no son judíos. Pablo está hablando esto porque ahí en la iglesia de los Colosenses había ciertas doctrinas o ciertas enseñanzas que decían que la salvación solamente era para los judíos. Y Pablo dice, no, Dios también quiere que ustedes, los que no son judíos, puedan recibir las riquezas de la gloria de Jesucristo. Y ahí les va, ahora sí, en este mismo versículo, en la segunda parte dice, y este es el secreto. El secreto es, Cristo vive en ustedes. Cristo vive en ustedes. Wow. ¿Qué necesita el mundo? Gente en la que Jesucristo viva. La semana pasada cantábamos, quiero ser tus manos, quiero ser tus pies y quiero ser tu voz. Y oramos, de hecho, por eso. ¿Por qué? Porque en realidad lo que Cristo quiere no es personas religiosas, sino personas en las que Cristo viva. Ese es el gran secreto. No es solamente tú buscando a Cristo, es Cristo buscándote a ti y decidiendo vivir en tu corazón. Por eso yo quiero decirte, mira, tú que lo estás escuchando por Facebook, o que vas a escuchar también este mensaje a través de YouTube, o tú que estás aquí sentado, si no has abierto tu corazón a Cristo, hoy es día para que tú le abres tu corazón a Cristo y le digas, Señor, yo quiero que tú vivas en mí, porque el secreto para vivir una vida plena es que Cristo viva en ti. Amén. Cristo dice, vive en ustedes. Si tú ya eres hijo de Dios, si tú ya eres hija de Dios, déjame decirte que Cristo ya vive en ti. Y si Cristo vive en ti, necesitamos entenderlo y vivirlo en nuestro diario vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. No solamente participamos de sus sufrimientos, sino también participamos de su gloria. ¿Qué significa participar de su gloria? Que todos los recursos que recibió Jesucristo del Padre, los tienes tú porque Cristo vive en ti. Mira, esto es sumamente importante. Si entendemos esto, nuestra vida va a cambiar totalmente. ¿Por qué? Porque Jesucristo recibió testimonio de que era hijo de Dios, y como hijo de Dios él tenía todos los recursos. De hecho, Pablo lo explica aquí mismo en Colosenses y dice que en él habitó y habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud divina habitó en Jesucristo. Jesucristo, como Dios, decía al mar, cállate, y enmudece, y le obedecía. Jesucristo, como Dios, caminó sobre las aguas, porque Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Y quiero decirte que todos los recursos que tuvo Jesucristo ahora están en ti, porque Él vive dentro de ti. El Cristo de la gloria vive dentro de ti, vive dentro de ti. Ese es el significado verdadero de la vida en Cristo. Ese es el significado verdadero de las familias en Cristo. Hoy necesitamos familias donde Cristo vive dentro de su casa. Sí, probablemente afuera hay un mundo hostil, un mundo lleno de rencores, lleno de odio, lleno de maldición, pero cuando entras a tu casa se respira una atmósfera diferente. Ahora, si tu casa no se está respirando una atmósfera diferente, probablemente es porque has ignorado a Jesucristo que está dentro de ti. No es que no esté, a lo mejor está, pero lo has ignorado. No has tomado en cuenta que Él está en ti, porque como ser humano, aunque Cristo esté en ti, sigues teniendo las dos opciones. La opción de dejar que Cristo haga a través de ti lo que a Él le place, o seguir haciendo tu propia voluntad, seguir hablando tus propias palabras y seguir haciendo lo que a ti te gusta hacer. Probablemente lo estás ignorando.
Pero lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra es que Cristo está en ti, Cristo está en tu hogar, y necesitamos utilizar ese recurso maravilloso que es Jesucristo en ti, la esperanza de gloria. Es Jesucristo en ti, esa maravillosa y gloriosa presencia que trae paz, que trae bendición, que trae salvación, que trae libertad, que trae entendimiento y que trae un poder sobrenatural para gobernar nuestras emociones. Sí. Razones para que en el hogar haya discordia, las hay. Razones para pelear entre los matrimonios, las hay. Razones para pelear con los hijos y maldecir a los hijos, las hay. Pero esas razones no son lo suficientemente poderosas comparadas con la gloria poderosa que Cristo ha traído a la vida de los hijos de Dios cuando hemos entendido y conocido que Él vive en nosotros y que Él es poderoso en nosotros para hacer su voluntad. Yo quiero que esto se entienda este día. Ese querido amigo, tú que estás escuchando, este es el verdadero significado de la vida cristiana. No es, el significado de la vida cristiana no es elegir de entre toda la Biblia los textos más bonitos para publicarlos en Facebook. No. El verdadero significado de la vida cristiana es vivir en nuestra vida cotidiana, nuestro diario vivir, conforme a la voluntad de Dios, dejando que Jesucristo hable a través de ti, viva a través de ti, ame a través de ti, bendiga a través de ti, gobierne tus pensamientos, gobierne tu corazón y gobierne tu vida. Ese es el secreto. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Luego dice, pues Él quería, ya leí eso, el secreto es que Cristo vive en ustedes, eso les da la seguridad de que participarán de su maravillosa gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. Por eso, porque Cristo vive en mí, porque aquí está el Señor, en mi corazón, en mi familia, por eso le hablo a otros de Cristo, dice. Advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado y queremos presentarnos a Dios perfectos. ¿Qué hacemos? Si Cristo está en mí, si Cristo está en ti, entonces esto nos lleva a hablarle a otros de lo que Cristo ha hecho en nosotros, de lo que está en mí, de lo que está en ti, hablarles a los demás, advertirles a los demás, enseñarles a los demás en toda la sabiduría que Dios nos ha dado, porque tenemos la meta de presentar ante Dios perfectos en su relación con Cristo a los seres humanos, a las personas que nos rodean. Y mira, ¿quiénes son los principales en los que tú puedes influir? Yo quiero que tomes unos segundos para pensar en personas en las que tú puedes influir. Llámese tu familia, que son los principales. Llámese tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de colonia, es decir, los que viven ahí junto a ti, o simplemente compadres, conocidos, ciudadanos. ¿En quién puedes influir? Piensa en algunos nombres de personas. Piensa en algunos nombres. Gente a la que tú para la que tú puedes ser de bendición. ¿Para quién podemos ser de bendición? Porque si Cristo está en mí, entonces Cristo en mí tiene palabras de vida que dar. Cristo en mí tiene obras maravillosas que hacer. Cristo a través de mí tiene bendición para los demás. Amén. No regaño, no censura, no crítica ni juicio. No, porque el Evangelio, el mensaje de Jesucristo, que es el Evangelio, significa buenas noticias. Y si lo que tú hablas no son buenas noticias, eso no es el Evangelio. Porque el Evangelio son buenas noticias. La buena noticia de que a pesar de que nosotros pecamos en contra de Dios y que fuimos
estamos bajo la ira de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo para dar la vida por ti y por mí, pagar el precio para que el mundo sea reconciliado a través de nosotros y a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, queremos presentar a los hombres perfectos delante de Dios. Queremos que nuestros hijos sean perfectos delante de Dios, pero vuelvo a repetir, no con censura, no con crítica, no con juicio, sino con amor. Y sobre todo, con el ejemplo. Esdras se propuso conocer la ley de Dios, pero se propuso practicarla. Necesitamos una iglesia que practique. No necesita Dios una iglesia que no se equivoca. No. Necesita Dios una iglesia que con todo y sus equivocaciones, con todo y sus errores, asume la responsabilidad de cada día ser más como Cristo y caminar a la perfección. Y mira, quiero decirte una cosa, en cierta medida nosotros podemos influir en algunas personas, pero en cierta medida otros influyen en nosotros. Yo debo ser una persona que me deje que otros que tienen a Cristo en su corazón ministren mi corazón, hablen a mi corazón, me ayuden, me hablen, me corrijan, me presenten el espejo de la palabra y me hagan ver las situaciones que yo tengo y me ayuden para yo poder ser perfeccionado. Pero a la vez yo también necesito hacer esto con los demás, con amor, con la gracia de Dios. Y termina el apóstol Pablo diciendo: es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Pablo dice que él trabajaba y luchaba con tanto empeño, ¿sí? Se empeñaba en hacer la obra, en predicar la palabra, apoyado por el gran poder que Cristo da, o por el gran poder que actúa dentro de ti y dentro de mí. Hay un poder de Dios que actúa dentro de nosotros. Necesitamos dejar que fluya ese poder. Necesitamos dejar que fluyan esas palabras. A veces se nos vienen pensamientos que son de Dios. ¿Y cómo sabemos si son de Dios o no? A través de su palabra. Y si tú sabes que esos pensamientos son de acuerdo a su palabra, entonces deja que Dios a través de esos pensamientos, a través de su palabra, pueda ministrar la vida de los demás. Con la finalidad de presentar a las personas perfectas delante de Dios. ¿Y qué significa perfección? ¿Qué significa en este caso perfección? Madurez. Gente madura, gente que ha crecido en el conocimiento de Dios, gente que cada día va pareciéndose más a Jesucristo, gente que cada día va siendo mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, mejor hermano, mejor ciudadano, y que cada día va manifestando más las características de Cristo. Quiero terminar recordándoles las características de Cristo. Acompáñame a ver en Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante dice: recordemos que Cristo está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Él ha hecho morar su Espíritu dentro de nuestro corazón. Y Él, que está dentro de nosotros, su Espíritu que está dentro de nosotros, produce. Di conmigo, produce o debería producir. Ahora yo sé la pregunta: ¿por qué a veces, aunque Cristo esté en nosotros, no se produce ese fruto que Dios quiere que produzcamos como hijos de Dios, como señal de que Cristo está en nosotros? ¿Por qué no se produce? Porque ignoramos a Jesús, porque ignoramos la vida de Cristo y nos aferramos a nuestra propia vida. Nos aferramos a nuestra propia vida. Es como cuando tú llegas a un trabajo y te dicen: oye, mira, este trabajo se hace así, así, así. Ah, no, es que a mí me dijo mi abuelita que se hacía así. Bueno, está bien, respeto lo que te ha dicho tu abuelita, pero aquí el trabajo se hace así. Y si tú no te adaptas, o no haces, o no sigues las instrucciones como te las dijeron y te aferras a lo que te dijo tu abuelita, entonces no vas
poder hacer bien tu trabajo. Bueno, nosotros a veces estamos aferrados a lo que aprendimos de nuestros padres y no entendemos lo que Dios nos quiere enseñar, y por eso no se manifiesta el fruto del Espíritu. Pero fíjate, cuando Cristo está dentro de ti, su Espíritu debería producir lo que dice aquí, mas el fruto del Espíritu es amor. Amor. Una vida caracterizada por el amor. Y el amor es una decisión. Decide amar. Decide que Dios ame a través de ti. Y todo lo que interrumpa o impida ese amor, que sea eliminado. Luego dice, gozo. ¿Se acuerdan que Pablo leímos ahorita que Pablo decía, yo me gozo cuando sufro? Porque él tenía este fruto del Espíritu, gozo. Luego, paz. Paz en medio de la tormenta. Wow. Sobre todo paz con Dios. Romanos 6:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La paz más maravillosa es la que tenemos con Dios por medio de Jesucristo. Y cuando tú tienes paz con Dios por medio de Jesucristo, porque has creído en el sacrificio de Él, esa paz se proyecta, esa paz se transmite a los demás. Y la paz de la que habla Dios es fruto del Espíritu. Paciencia. Paciencia. Otra manifestación del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es paciencia. Respira hondo conmigo. La frase más conocida de la paciencia es: cuenta hasta 10. Respira hondo y cuenta hasta 10. Y algunos cuentan hasta 1000 y no tienen paciencia. Porque la paciencia no nada más es, a la que se refiere aquí, no nada más es un ejercicio mental, no, es el fruto del Espíritu. Dios está dentro de ti y Él produce paciencia en ti. Benignidad. Una persona benigna es una persona buena, es una persona que tiene empatía con los demás, que se dispone a servir a los demás, que se dispone a ayudar a los demás, que piensa correctamente acerca de los demás. Bondad, muy parecida a la benignidad. Bondad, ayudar, poder ser solidarios, poder decirle al Señor: Señor, yo no quiero vivir al día. Yo no quiero vivir nada más teniendo que comer y teniendo que vestir. No, yo quiero ser un buen administrador para tener que compartir con el que padece necesidad, porque yo quiero practicar la bondad. Fe, que es la seguridad en Dios de que aunque vengan problemas y situaciones, y aunque estemos pasando por momentos difíciles en el mundo, Jesucristo está allí contigo para sostenerte, para fortalecerte. Y tu fe y mi fe deben estar bien puestas en Él. Mansedumbre. La Biblia dice ser mansos y humildes de corazón. Y la mansedumbre es poder entender que no debo ser altanero, no debo ser iracundo, debo dejar que el Espíritu a través de mí pueda manifestar esa mansedumbre ante los problemas, esa mansedumbre aún ante las personas difíciles de llevar, porque la Biblia dice: si alguno tiene un patrón que sea difícil, tenga mansedumbre. La blanda respuesta aplaca la ira. No respondas ásperamente cuando otro te habla ásperamente. Responde con la otra cara de la moneda. A eso se refirió Jesús cuando dijo: si alguien te hiere una mejilla, ponle la otra. Es decir, tú no le pagues con la misma moneda. Tú voltea la tortilla, voltea la cara de la moneda y tú bendícelo. Porque al final de cuentas, si él te maldice y tú le bendices, recuerda que cada quien da lo que tiene. Él tiene maldición y tú tienes bendición, por eso tú das bendición. Mansedumbre.
templanza. Que también la templanza es sinónimo de dominio propio. No dije demonio propio. Dije dominio propio. Templanza. Ni muy, ni tan. Templado quiere decir que tus decisiones son tomadas de una forma madura y no basado en tus emociones. Estás súper emocionado, estás excitado, estás muy contento y empiezas a hacer un montón de promesas y a decir voy a hacer y voy a deshacer. ¿Saben qué? Voy a ayunar de los 7 días de la semana, voy a ayunar 8. No, pues no, tiene 7 días. O sea, empiezas a querer hacer y deshacer. Pero después que andas ya así volando bajo, como decía el profeta, la canción, ¿sí? Cuando andas volando bajo, ya entonces no quieres ni darle los buenos días a nadie. ¿Y cómo se le llama a esa gente? Lunático. Lunático o voluble, ¿cierto? Y lo contrario de lunático y voluble, ¿qué es? Templanza. O sea, tranquilo. Ve paso a paso sirviéndole al Señor. Centra tu mirada en Él, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Porque vas a ser y vamos a tener las mejores familias en Yurecuán. Sí, vas a ser el mejor padre, vas a ser la mejor madre, vas a ser el mejor esposo, la mejor esposa, no comparada con nadie, sino la mejor versión de ti mismo, de acuerdo al corazón de Dios. Pero asume tu compromiso de sí, conocer la palabra, sí, estudiar la palabra, pero también de practicar la palabra. Como Esdras, él se propuso conocer la ley, pero se propuso también practicar la ley. Y la mejor manera de practicarla es entendiendo que Jesucristo vive en mí y yo solamente debo dejarme mover. Yo solamente debo dejarme querer. Yo solamente debo dejar que Cristo actúe en mí y a través de mí, porque contra tales cosas no hay ley. No es que tengo que. No es que si no lo hago ahora sí va a venir el castigo de Dios. No, es que si Cristo está en mí, entonces es natural que yo ame, entonces es natural que en mi vida haya gozo, entonces es natural que tenga paz, que tenga paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque Cristo está en mi vida. Es natural. Pues ¿qué más esperabas? ¿Qué más se puede esperar de alguien que tiene a Cristo en su corazón? Ahora, con esto termino. Cuando en lugar de manifestar el fruto del Espíritu, manifestamos las obras de la carne, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que una de dos: o no hemos entendido lo que tenemos y lo que somos en Cristo, o lo estamos ignorando. Lo estamos pasando por alto. Nos levantamos, como decían las abuelitas, te levantas como el burrito y nomás te vas a trabajar y te vas a ver el Face y te vas a ver la televisión y te vas a pelear con los hijos y no te pones de rodillas delante de Dios y decirle: Señor, gracias, aquí estoy delante de ti, me conecto a ese recurso maravilloso que tú depositaste en mí, me conecto a tu gracia, me conecto a tu gloria, me conecto a tu favor, y hoy en este día declaro que mis emociones son gobernadas por tu Espíritu Santo. Quiero invitarte a que te pongas de pie y que hagamos esta oración y le digamos a Dios: Señor, ayúdame a vivir de acuerdo a tu corazón, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Padre, queremos honrarte, Padre, queremos bendecirte, queremos ser familias ejemplares. Nos hemos propuesto en este mes de noviembre hablar sobre la familia, pero yo no quiero que sea solamente una enseñanza, yo quiero que sea un tiempo de transformación, un tiempo de crecimiento espiritual, un tiempo de madurez, en el que entendamos que ser cristiano es algo más que levantar las manos y cantar, un tiempo en el que entendamos que ser hijo de Dios es algo más que simplemente tener un saludo o tener un distintivo o hablar o ser de cierta manera. Es un estilo de vida.
como hijos, como padres, como esposos, como hermanos, como ciudadanos, como empleados, como patrones. Ayúdanos como vecinos, Padre, en el nombre de Jesús, que Yurecuaro se alegre de tener a gente de nueva visión en este lugar. Gente que no solamente es religiosa, gente que no solamente se la pasa juzgando a todos porque no vienen a la misma iglesia o porque no tienen el mismo credo, gente que se la pasa juzgando a otros nada más porque no tienen la misma doctrina, no, sino que seamos gente que amamos, que bendecimos, que manifestamos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y que como Pablo sirvamos con ese ahínco, con esa decisión, con esa determinación para lograr que la iglesia de Dios en Cristo que estamos aquí en Yurecuaro seamos cada día más conforme al corazón de Dios. Padre, que el mundo se alegre de tenernos, que el mundo se alegre de que estemos aquí, y que cuando tengamos que irnos el mundo lo lamente porque sepan que se ha ido una persona que era guerrero, que era valioso, y no que sea y que no sea lo contrario, que el mundo se alegrara cuando nosotros nos tuviésemos que ir. Padre, queremos vivir conforme a tu corazón, queremos vivir de acuerdo a tu voluntad. Toca la vida de cada persona, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendigo cada matrimonio, bendigo cada hogar, cada familia, cada persona. La paz de Dios gobierna nuestra vida, y el Cristo de la gloria vive en mí y vive en mi hogar y está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso a la gloria de Dios. Anécdota, ¿no? De cuando una persona, algo muy similar a algo que me platicó una vez David, una persona que está en un puente a punto de tirarse, que quiere quitarse la vida, y va pasando un hermano y lo ve, y se le acerca y le dice: ¿pero qué va a hacer usted? No, me voy a tirar del puente porque ya, no, quítase, hágase para allá porque ya no vale la pena vivir. No, tranquilo, mire, hay esperanza, mire, de hecho, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, y yo quiero hablarle del amor de Dios. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Yo también? Ah, ¿tú también eres cristiano? Sí, yo también. A ver, ¿de cuáles eres tú? No, pues yo soy cristiano evangélico. Ah, evangélico, yo también. Le dice el que lo va a ayudar, ¿no? Yo soy evangélico. ¿Evangélico de cuáles? ¿Pentecostal? Sí, pentecostal. Ah, yo también. Somos pentecostales los dos. Ah, pentecostales de los que son renovados o de los que todavía no se renuevan. No, de los renovados. Ah, yo también. Yo sí, somos los dos. ¿No? ¿Qué coincidencia? Esto es una diosidencia. A ver, cristianos de los renovados que creen en el arbolito de Navidad o que no creen en el arbolito de Navidad. No, de los que creemos en el arbolito de Navidad. Ah, no, yo soy de los que no creen, así que, órale, muérase. Porque a veces solamente hay en nuestro corazón odio, celo, juicio, y no hay amor. Pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia, y quiere que esa vida nosotros la proyectemos. Bendiciones a todos los